El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios, nos dice la Sagrada Escritura, en San Marcos capítulo 16. Es decir, estamos celebrando este domingo que se llama Domingo de la Ascensión del Señor a los cielos. Vamos a hacer un repaso de algunas de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Sobre todo porque la ascensión es la penúltima aparición de Jesús a los apóstoles. Después de la ascensión, solamente una vez más se va a aparecer y va a ser a San Pablo. Recordemos que por 40 días se apareció en muchas oportunidades después de resucitar. El fin de esta homilía, el fin de esta meditación sobre las apariciones de nuestro Señor Jesucristo resucitado no es otro que fortalecer nuestra fe, fortalecer esa creencia que tenemos de que un día viviremos junto a Él eternamente en el cielo después de esta corta peregrinación por este mundo. Recordemos que soplo es la vida del hombre sobre esta tierra. Se apareció Jesús resucitado a las mujeres que lo seguían antes de la crucifixión. Jesús les salió al encuentro y les dijo: la paz esté con ustedes. Y ellas, acercándose, se asieron, es decir, lo tomaron por los pies. Entonces Jesús les dijo: no temáis, soy yo. Id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Se apareció también a los apóstoles, sin que Tomás el incrédulo, no estaba presente. Se aparece Jesús en medio de ellos. Estaban, dice la Sagrada Escritura, hablando de estas cosas, cuando Él se presentó en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y les dijo: la paz esté con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu, nos dice San Lucas. Se apareció a los discípulos de Emaús. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Se apareció a María Magdalena y le dijo: no me toques, todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Se apareció a San Pedro, el primer Papa. Es verdad, dice la Sagrada Escritura, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Esto lo leemos en San Lucas capítulo 24. Se apareció a los apóstoles nuevamente cuando estaba esta vez Tomás presente. 8 días después, dice la Sagrada Escritura, estaban otra vez los discípulos dentro y Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo, como aquella primera vez, 8 días antes: la paz esté con vosotros. Después se dirigió, por supuesto, a Santo Tomás, como sabemos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 5, San Pablo registra estas apariciones diciendo: se apareció a Cefas y luego a los 12. Como vemos, es muy rica la Sagrada Escritura en cuanto a la resurrección y las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Se apareció también a los discípulos en Galilea. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, todavía dudaban. Le costaba creer a los apóstoles sobre la resurrección. Se apareció a 7 de los discípulos junto al mar de Tiberíades. Después, algunos
de estos discípulos lo siguen más estrechamente a Jesús. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades, nos dice el apóstol San Juan en su Evangelio, capítulo 21. Después se apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte, viven, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Luego se apareció también a Santiago, lo registra San Pablo en la carta a los Corintios. Y llegamos finalmente a la penúltima aparición de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, que fue el día de la Ascensión, que celebramos en este domingo. El Señor Jesús, después de hablarles, habíamos comenzado la homilía con esta palabra, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios, nos dice San Marcos. Desde entonces, desde aquel momento, está sentado a la derecha del Padre, y por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, consubstancial, es decir, de la misma sustancia al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y después que su carne fue glorificada. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la glorificación de su carne humana que había recibido en la encarnación. Ya el profeta Daniel nos había dicho esto en el Antiguo Testamento. A él se le dio el imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, los apóstoles se convirtieron en los testigos más preclaros del reino que viviremos nosotros también, reino eterno. Viviremos en ese reino junto a nuestro Señor Jesucristo, junto a la Virgen Santísima, a los apóstoles. Esta última etapa de Jesús permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a su bajada desde el cielo en la encarnación, en las entrañas purísimas de la Virgen Santísima. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre, es decir, Cristo. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, nos dice San Juan, capítulo 3, versículo 13. Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad, nuestra humanidad, no tiene acceso a la casa del Padre. No podemos ir por nuestra cuenta al cielo, no podemos ir a la vida eterna junto a Dios si no es por Jesucristo. Solo Cristo, con su muerte, resurrección y ascensión al cielo, ha abierto ese acceso al hombre, es decir, las puertas del cielo. Cristo nos ha precedido como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en el reino. No penetró en un santuario hecho por mano de hombre, nos dice la carta a los Hebreos, sino en el mismo cielo para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Nos dice también la carta a los Hebreos en el capítulo 9, 24. En el cielo Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. La resurrección, las apariciones de Jesús, la ascensión de Jesús, vienen a confirmar esto, que siempre está vivo para interceder por nosotros cada vez que acudimos a él, por supuesto, debemos acudir a él. La penúltima aparición de Jesús
termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria eterna, donde se sienta para siempre a la derecha de Dios para interceder por nosotros. Cristo está siempre intercediendo por nosotros. Por eso debemos acudir, por eso debemos rezarle a Él, pedirle cosas, agradecerle cosas. Solo de manera complementaria, de manera excepcional y única, se muestra a Pablo en una última aparición en el camino a Damasco, que constituye a este en apóstol. Lo hace apóstol definitivamente. El mismo San Pablo nos dice: y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. La humildad del apóstol al reconocer esta última aparición de nuestro Señor Jesucristo. Un poco que se cierra con esa aparición el círculo de las apariciones de Jesús después de la resurrección y de la ascensión al cielo. Vemos también lo estrecha que está la ascensión y la resurrección, o la resurrección y la ascensión, juntamente con las apariciones. Todo un combo, por decirlo de alguna forma, que viene a dar fuerza a lo que nosotros esperamos, la vida eterna. Con el tiempo hay otras apariciones, por supuesto, pero todas estas apariciones vienen a confirmar lo que después de esta vida vamos a vivir nosotros en el cielo. Vamos de cara, por así decirlo, peregrinando en este corto peregrinado por el mundo, a ese combo de vida eterna que reflexionamos en estos días, la resurrección, las apariciones, finalmente la ascensión del Señor. La aparición a Santa María Margarita de Alacoque, por ejemplo, con la devoción al Sagrado Corazón, y la aparición a Sor Faustina Kowalska con la Divina Misericordia, vienen a reforzar la realidad eterna que nos espera después de este corto peregrinar por este mundo, por esta tierra. Deseo que pasen un domingo muy bonito, que sigamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Si bien no podemos participar de la misa de manera presencial, lo estamos haciendo muchas veces a través de los medios virtuales, no dejemos de unirnos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la posibilidad de unirnos a cada momento con Él en nuestros hogares, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. En medio de ellos estoy yo. Nos reunimos con Él en la oración, nos reunimos con Él en la meditación, nos reunimos con Él en la contemplación, en la ayuda al prójimo, en el sostenimiento a la iglesia, en la colaboración, en la participación, en las obras que la iglesia está haciendo. Pidamos la gracia de un día vivir eternamente junto a Jesús, el Hijo amado del Padre. Los quiero mucho y que pasen un domingo muy bonito.